Esta semana nuestro tema es fructíferos. Fructíferos. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos fructíferos. La voluntad de Dios para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu economía, en todas las áreas, es que seas fructífero. Fray, quédate allí, vamos a orar al final. Recibí la palabra, la revelación, porque dice que al escuchar la palabra, nuestra fe, dice la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra que nos alumbra, nuestra fe se prende. Y cuando nuestra fe se prende, lo que pedimos, pedimos con fe. Y si pedimos algo con fe, vamos a recibir. Es diferente cuando pedimos y no estamos encendidos en nuestra fe. Porque la palabra también dice que si nosotros pedimos dudando, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, clamando, esperando. Porque muchas veces allí está el punto, nos falta fe. ¿Y por qué nos falta fe? Porque nos falta tal vez la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y allí nuestra fe encendida. Y allí podemos pedir con fe. Y pidiendo con fe, vamos a recibir aquello que pedimos con fe. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Entonces la voluntad de Dios, acá te quiero decir que es que vos seas fructífero. Vos podés pedirle a Dios. Y podés decirle, Padre, en tu palabra está que tu voluntad es que yo sea fructífera, que yo sea fructífero. Dice, Padre, que en tu palabra dice que es tu voluntad que mi familia sea fructífera, que mi matrimonio fructifique, que económicamente yo fructifique, que en todo yo fructifique. Entonces, al conocer la palabra, vos podés pedirle al Padre conforme a su palabra. Porque desde el principio el deseo de Dios fue que todo lo creado llevara fruto. Por eso cuando Dios creó el mundo y hizo que la tierra produzca plantas, árboles, no creó árboles estériles, creó árboles fructíferos, plantas fructíferas. La bendición para fructificar. Alan, Dios te bendiga. Gracias, Alan. La voluntad, la bendición de fructificar fue desde el inicio y fue para toda la creación. Dios no hizo fructífero los árboles, las plantas. Dios te bendiga, Alan. Dios no hizo fructífero a los animales. Y Dios creó al ser humano fructífero. Por eso en Génesis 1:22 dice, Dios bendijo con estas palabras al ser humano, a su creación, sean fructíferos y multiplíquense. Es la voluntad de Dios que vos seas fructífero. Es la voluntad de Dios que vos te multipliques. Es la voluntad de Dios que vos te expandas. Es la voluntad de Dios que vos crezcas. Es la voluntad de Dios que vos salgas del estrecho en que hoy tal vez te encontrás. Es la voluntad de Dios que las cortinas de tu habitación sean extendidas, sean reforzadas, las estacas, para que vos te puedas extender a la derecha y a la izquierda. Esto hace parte del plan de Dios, hace parte de la voluntad de Dios para sus hijos, para su pueblo. Hace parte. Dios no creó nada estéril. Nuestra vida Dios diseñó para crecer, multiplicarnos y dar fruto. En todas las áreas espiritualmente, frutos en carácter, frutos buenos en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por su fruto.
Ahora, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Dios quiere entonces fructificarnos. Y este es el tiempo, porque el tiempo espiritual es más o menos como el tiempo de las estaciones. No te digo que concuerdan, que es el mismo tiempo espiritual de la estación física natural que estamos viviendo, pero también lo espiritual tiene estaciones. ¿Cómo hay estaciones en el mundo? En lo espiritual hay estaciones. Y hay estaciones, hay tiempos, como dijo Salomón, hay tiempo para todo debajo del cielo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Entonces el mundo espiritual también se maneja por estaciones. Y nosotros, el pueblo y los hijos de Dios, necesitamos estar atentos y ser entendidos en los tiempos. Ese es un secreto, ese es una clave, una llave que la iglesia, el pueblo de Dios perdió. Perdió con los tiempos, perdió con los años. El pueblo, los hijos de Dios vivimos la vida y respiramos porque es gratis el aire, pero vivimos muchas veces sin dirección, sin entender los tiempos, las estaciones espirituales, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. ¿Y a qué Dios me quiere llevar para poder entrar en una nueva estación, en un nuevo tiempo, en un nuevo ciclo? Nosotros necesitamos entender y prepararnos para esos tiempos. Y para eso Dios trae la palabra profética. Dios trae la palabra para hablar, para revelar. Para eso Dios trae sueños, visiones. Para eso Dios trae profecías. Dios trae para mostrarnos en qué tiempo estamos, cuál es la estación en que estamos, cuál es el tiempo que vamos a entrar y qué se necesita para entrar en esa nueva estación y en ese nuevo tiempo. Y Dios quiere quiere llevarte a fructificar en este tiempo. Dios quiere que tengas muchos frutos. Dios quiere que en tu casa, en tu vida, puedan entrar ustedes en una nueva estación. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero entrar a una nueva estación. Pero para entrar a esta nueva estación hay una condición. Hay una condición para fructificar. Como hay la condición cuando vemos la naturaleza, siempre Jesús enseñó mirando y mostrando la naturaleza, las cosas que conocemos y que vemos, para explicarnos lo espiritual. Y para fructificar hay una condición. Y esa condición está en Juan capítulo 15 del 1 y el 2. Y es la poda. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta. Hay dos cosas acá. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Corta y tira. Pero poda o limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Tal vez ya diste frutos en tu vida desde que viniste a Jesús. Diste buenos frutos. Diste frutos en tu vida, pero el Señor no quiere que te quedes solo con los frutos que diste. Dios quiere que tu vida produzca más frutos. Que haya más frutos en tu vida, en tu carácter. Y para que eso ocurra, Dios dice que nos poda. Hay temporadas de poda o nos limpia. ¿Qué pasa en un árbol? Cuando llega una determinada estación, ese árbol se tiene que limpiar. Ese árbol se tiene que podar sus ramas, se tiene que quitar lo seco, se tiene que limpiar, porque está siendo preparado para fructificar. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo con sus hijos. Es lo que Dios quiere hacer y te quiere dar en esta mañana, ese entendimiento, y vos puedas entender, porque tal vez tu vida se estancó.
Tal vez vos sentís que te estancaste. Tal vez vos sentís que ya no avanzás, que llegaste hasta un punto con Dios en tu vida espiritual, en tu carácter, en tu corazón. Tal vez vos sentís que todo se estancó. Es momento que el Espíritu Santo quiere limpiar. Estás en una estación de poda, de limpiar las ramas, de quitar aquello que nos sirve. El Espíritu Santo quiere quitar del corazón, del carácter, de las motivaciones, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, todo aquello que hace con que nos estanquemos y que ya no fructifiquemos. Y si no fructificamos, entonces no podemos avanzar en la vida. Y este es un tiempo que el Espíritu Santo está trayendo esta palabra y está diciendo: te quiero podar, o te estoy podando, te estoy limpiando. Pero no es para que sufras, no es para que tengas miedo, es para que puedas fructificar. Porque este es el tiempo que te quiero fructífero. Es el tiempo en que quiero hacerte avanzar, te dice el Señor. Es el tiempo que te quiero hacer con que te expandas. Es el tiempo que quiero darte en tus manos la promesa, aquello que una vez yo te hablé. Pero para eso es necesario que pueda ser limpiada. La poda a veces duele. La poda confronta nuestros corazones, nuestros malos hábitos, las distracciones, el orgullo. Se puede estar podando o quitando relacionamientos que son tóxicos, que no son de bendición para nuestras vidas. En todas las áreas entra la poda. Dios va cortando, va quitando, o te va diciendo: corta esto, corta aquello. Las áreas que nos impiden crecer. La poda no significa un rechazo de Dios, significa interés de Dios en tu crecimiento, interés de Dios en tu avance, interés de Dios en tu familia, en tu casa, interés de Dios. Porque Dios sabe que tenés potencial, porque Dios puso dentro de tuyo ese potencial. Dios puso dentro tuyo. Pero tal vez te estancaste, y por eso es lo que necesitamos volver a entender, que nosotros tenemos una virtud como hijos de Dios y como pueblo, que es el ser entendido en los tiempos y en las estaciones espirituales. Eso se perdió en medio del pueblo de Dios. Ustedes saben que entre las tribus de Israel había una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar. Y esta tribu dice que entendida en los tiempos de Dios. Ellos tenían el entendimiento. Dios le hablaba a esta tribu y todos sus hermanos de las otras tribus le escuchaban para que puedan ellos tener dirección y saber los tiempos en que ellos estaban. Y eso nosotros también como pueblo de Dios tenemos que tener esa voz profética, ese entendimiento de los tiempos de Dios. Y este es el tiempo que Dios te está limpiando, que Dios quiere limpiar o podar tu vida como un hermoso árbol, para que puedas dar más frutos, para que puedas avanzar. Dice en Juan 15, 4-5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo: yo les creé para que sean fructíferos, pero el problema es de muchas ramas que no quieren recibir la vid.
de la raíz, muchas ramas no quieren ser limpiadas y podadas. ¿Y cuál es el instrumento de poda o de limpieza? La palabra. La palabra nos purifica, la palabra nos enseña, la palabra alinea nuestros pensamientos y nuestras decisiones. ¿Por qué muchas veces estamos secos? ¿Ya te sentiste seco, seca? Muchas de las veces puede ocurrir ese momento de sentirnos secos por dos cosas. Uno, porque Dios nos quiere dar más y necesita que nosotros le busquemos más, demos más de nosotros, vayamos más, busquemos más esa intimidad con Dios, cabemos más, por así decir. Y otras veces nos secamos porque nos apartamos de la vid, nos apartamos de Jesús. ¿Y cómo nos apartamos de Jesús? Apartándonos de su palabra, apartándonos de la palabra. Fluye la vid, fluye la savia, fluye la vida. Esa savia que viene de la raíz, que viene por las ramas y le trae vida. Eso viene de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es aliento. Muchos no quieren escuchar la palabra, pero ese es un engaño del diablo. Ustedes se van a dar cuenta cuando se ora. Yo a veces suelo mirar las personas que se conectan. Cuando se está orando, ministrando, como la unción le capta la atención de la gente y la gente tiene su necesidad y quiere que se ore por su necesidad, entonces la audiencia sube muchísimo. Pero cuando se da la palabra, cuando se va a ministrar la palabra, baja. Y eso no tendría que ser así. Porque de la palabra viene la revelación, es la dirección y la voz de Dios para nosotros. Porque la palabra es lo que nos va a hablar, la palabra es lo que nos va a confrontar aquello que no está bien, la palabra es lo que nos va a infundir fe para creer, para alcanzar nuestro milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El momento más importante es el momento donde se ministra la palabra, porque allí Dios te habla, porque allí Dios me habla, porque allí Dios nos limpia. Limpia nuestras ramas para que podamos fructificar más. Tal vez vos estás pasando por situaciones difíciles en tu vida que no pensaste pasar, pero esas situaciones Dios quiere usar para limpiar, para podar. Si es que tenés la palabra y tenés el Espíritu, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solamente, hoy el Señor te dice, solamente permanece en Jesús y todo va a estar bien. Hoy el Espíritu Santo te está hablando, que eres una palabra profética. El Espíritu Santo, esto lo que me habló ahora. Decirle a ellos que no importa si hoy vos estás viendo sequía, estás viendo ramas secas, estás viendo situaciones secas en tu propia vida, en tu casa o en tu trabajo. Pero hoy el Señor te dice, solamente permanece en Jesús, permanece en su palabra y Él va a permanecer en vos. Y vas a fructificar. Vas a fructificar y vas a ver aquello que estaba seco. Cómo ocurre el milagro de que Dios toma una tierra árida, seca, así como dice la palabra, y hace brotar ríos, hace brotar aguas, hace florecer lo que estaba seco. En las manos de Dios, mis queridos, tu vida va a florecer. En las manos de Dios, tu familia va a florecer. Edgar, en las manos de Dios, tu
economía va a florecer. Solamente entregale al Señor y séle fiel, Edgar. Porque hay una bendición de Dios que yo veo sobre tu vida, que Dios va a desatar y darte, bendiciendo las obras de tus manos, para que vos puedas ser bendición para otros. A veces te faltó, dice el Señor. Pero Dios es el Dios de la provisión y de la abundancia. Y Dios te quiere hacer fructífero para que puedas dar a otros de comer. Lo que un día te faltó, Dios te quiere usar para dar a otros. Entonces, Dios te bendiga, Marlon. Entonces necesitamos entender que separados de Dios, nada, de Jesús, nada podemos hacer. Pero si permanecemos, si aguantamos, si dejamos ser podados, limpiados, si dejamos ser trabajados por el Espíritu y vamos a dar fruto de carácter en nuestras vidas, y todo va a empezar a fructificar, y allí Dios nos va a poder dar aquello que nos prometió. Porque ¿cuál es ese resultado de permanecer y de fructificar? Cuando alguien permanece en Cristo después del proceso, cuando pasaron los tiempos difíciles, los tiempos de poda, de ser podados, limpiados, comienza a haber respuesta. Hay estabilidad, hay vida espiritual abundante, y la abundancia de Dios se empieza a manifestar en todas las áreas de la vida. Como dice en Salmo, esta es la voluntad de Dios. Dice: aquellos que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Otra vez, la importancia de recibir la palabra de Dios, la importancia de recibir la voz de Dios, de estar conectado con la palabra, arraigado, cimentado en su palabra. Allí dice que vamos a ser como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quieres ser próspero en tu vida? Plantate en la palabra de Dios. ¿Quieres ensancharte en tu vida? Plantate en la palabra de Dios. Aunque escuche que la gente te diga: no, que lo que la palabra es, que lo que la Biblia, esto no existe, esto ya es anticuado. Plantate en la verdad de la palabra de Dios, porque allí y de allí fluye la savia, fluye la vida, fluye el milagro, fluye la fuerza y el poder que necesitas para fructificar en todas las áreas de tu vida. Nelson, vamos a orar por tu salud. Termino la palabra y ya vamos a orar. Quédate allí. ¿Qué pasa entonces? Todo lo que hagamos va a prosperar. Esa es la voluntad de Dios. Y este es el tiempo de Dios y la voz profética para sus hijos. Es tiempo para fructificar. Otra vez, el Señor te dice: te quiero fructífero otra vez. Te quiero fructífero otra vez. Mis queridos, esta es la visión que yo tuve en un momento cuando estaba viendo esta palabra. Cuando nosotros venimos a Cristo, porque a nosotros se nos compara como árboles de justicia, plantados en los atrios de Dios, espiritualmente plantados. Cuando venimos a Cristo, somos nosotros, antes de venir a Cristo, conocerle a Él, que se nos quite el velo de la religión y entender que Jesús es relación con un Dios vivo.
Éramos árboles, pero sin espíritu. Le voy a hacer esta comparación. Era como árboles sin espíritu. Un árbol que pasó muchas estaciones en el mundo, en la vida, desde que nació, desde que creció, dañado, tal vez agusanado, con frutos malos, frutos podridos, por el pecado que representa el pecado. Y éramos así ese árbol. Árbol dañado, que pasamos por estaciones, por temporadas de vientos de desierto. ¿Sabes? Ese viento de desierto que seca todo. Y así tal vez vos estuviste. Yo estuve. Pero vinimos a Cristo. Y allí ese árbol de repente tuvo espíritu. Estoy hablando metafóricamente, entiéndanme bien. Ese árbol tuvo espíritu, una nueva vida. Dios estaba allí. Pero ¿qué pasa con todo lo que tenía ese árbol de todos los tiempos, desde que nació, creció, las estaciones de sequía que pasó, los frutos podridos que tuvo, las hojas ya marchitas, los gusanos? Tiene que empezar a ser tratado ese árbol. La salvación viene al instante. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero allí está el árbol dañado. Y la santificación es un proceso en nuestras vidas. Y lleva tiempo. Y Dios nos va llevando por estaciones espirituales. Por eso le dije que es importante entender las estaciones espirituales. La voz profética que nos guía, que nos direcciona, que nos habla, que nos instruye. Entonces ese árbol tiene que empezar a ser limpiado. Y eso es lo que nos hace la palabra de Dios a nuestras vidas. Y nos empieza a limpiar. Y empieza a mostrarnos las áreas equivocadas. Y el Espíritu pacientemente, de una manera tan amorosa, nos guía. Y nos convence de pecado. Y nos guía para los cambios. Pero allí tiene que empezar a ser limpiado ese árbol. Tiene que ser sanado el tallo. Porque está gusano. Tiene que ser quitado los malos frutos. Tiene que ser podado y quitado las hojas secas para que pueda fructificar. Y allí damos frutos. Pero el Señor no quiere que nos quedemos con esos frutos. El Señor te dice, hay más frutos que necesito que des como árbol. Hay más frutos. Y esta es la temporada de los frutos. El Señor trae en este tiempo frutos como respuesta de oraciones de años, como respuesta de clamor de años, porque permaneciste fiel en las temporadas que pasaste. Porque pasaste y enfrentaste temporadas, desiertos, vientos desérticos, vientos que trajeron una sequía, pero permaneciste en la palabra, permaneciste, aguantaste. Y este es el tiempo que el Señor va a traer los frutos y va a mostrar esos frutos, los frutos de la aflicción que soportaste permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la palabra. Porque así como Jesús, Él es nuestro ejemplo. Jesús dice que Él fue afligido y Él murió en la cruz cumpliendo en obediencia la voluntad del Padre. Y Él dio muchos frutos. Él dio muchos frutos y nosotros, los que somos salvos, redimidos, somos los frutos de la aflicción, de su aflicción, de nuestro Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Y el Señor te dice, veo muchos frutos,
Por eso me emociono, porque veo en el Espíritu muchos frutos que están por brotar, que están por ser entregados en las casas, en familias de personas que permaneciste. Estos frutos van a traer alegría a tu vida, van a traer alegría a tu casa, van a traer alegría. Gracias, Jesús, gracias, Padre, por esos frutos. ¿Podés vos recibir esos frutos? Los frutos de la aflicción de tu alma. Los frutos que van a verse de vidas rendidas a Dios, a su palabra, a su voluntad en obediencia. Vienen esos frutos. Vienen esos frutos para tu vida. Hoy quiero bendecir tu vida en esta mañana. Hoy recibí esa palabra hermosa, esa visión que el Espíritu Santo en esta mañana me mostró. Podés recibir esa palabra hoy con fe en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esos frutos. Gracias por el tiempo de fructificación. Gracias por el tiempo de salvación. Gracias por ese tiempo de restauración, de sanidad. Porque se desata eso en las familias, en las casas. Un tiempo de mucha sanidad viene, dice el Señor. Un tiempo donde las liberaciones van a empezar a mostrarse. Esos hacen parte de los frutos. Liberaciones en tu matrimonio, en la vida de los hijos. Liberaciones, liberaciones. Dios va a romper los yugos. Dios va a romper las ataduras. Dios va a romper la escasez. Liberaciones de recursos para sus hijos, para su pueblo. En todas las áreas viene salud. Aquellos que me pidieron por su salud, por sanidad, hoy en el nombre de Jesús, hoy oramos por esa sanidad para que puedas recibir esa sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, para que puedas recibir esa sanidad y restauración en tu casa, en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluí, Señor, fluí, mi Señor, fluí, Señor. El Espíritu de Dios está derramando, está desatando esa unción sobre tu vida. Deja que el Señor te llene, deja que el Señor te guíe en este tiempo, deja que esa unción te libere, deja que esa unción te sane, deja que esa unción te restaure en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marlon, escucho una palabra para vos. Es un tiempo de decisiones, Marlon. Es un tiempo de decisiones firmes en tu vida. Porque Dios te llamó y te escogió para que seas un árbol frondoso. Un árbol con muchas ramas frondosas. Y en esos árboles frondosos bajan las aves a descansar en sus ramas. Y dan fruto para que ellas se alimenten. Y esos árboles frondosos tienen ramas tupidas que dan sombra para muchos. Pero es tiempo de decisión, Marlon. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ministra, Señor. Ministra, Señor, a tu pueblo. Ministra a tus hijos. Ministra, Señor, en esta mañana. Dale fuerza al cansado. Renova la fe.
de aquel que ya se apagó. Encendé, Espíritu de Dios, otra vez. Encendé otra vez. Encendé otra vez a los que se apagaron. Encendé otra vez. Atraeles a la savia, atraeles a la vid, atrae, Señor, otra vez a la vida. Conecta otra vez a aquellos que se desconectaron de tu palabra, de tu presencia. Espíritu de Dios, atráelos nuevamente a ti. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Espíritu Santo. Hoy recibimos tu palabra con fe. Hoy recibimos tu palabra con gozo. Hoy recibimos tu palabra con responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo nuevo. Gracias por los primeros frutos que vienen. Hay un tiempo de primeros frutos que viene. Y los primeros frutos van a estar en tu casa. Van a estar en tu casa. Los primeros frutos van a estar. Te pertenecen a vos. Los primeros frutos. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Mañana 5 de la mañana, hora Paraguay, continuamos esta semana la administración de este tema. Que Dios les bendiga. Les espero. Los devocionales están en mi canal de YouTube, Liz Carolina Lesme. Pueden suscribirse gratuitamente, escuchar las palabras, los devocionales. Hay hermosas revelaciones, ministraciones, tesoros de Dios que pueden bendecir tu vida. Podés escuchar, podés compartir. Ayúdame a compartir, a expandir la palabra de Dios, porque es muy fácil. La gente comparte mucho aquello que no es productivo, aquello que muchas veces que ni siquiera es bueno. Pero nosotros tenemos que tomar una posición de compartir aquello que bendice, que va a bendecir y que puede llegar a la vida de una persona. Un video, una palabra, un momento de ministración que le hace volver a aquel que se apartó, le hace volver a Cristo, que puede despertar el espíritu de aquel que está dormido y que puede transformar, cambiar vidas. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Sí, Nelson, ahora oramos. Cuando estaba orando por sanidad, estaba viéndote y orando por esa salud, que Dios va a restaurar tu salud completamente en el nombre de Jesús. Mañana entonces nos encontramos. Dios le bendiga.